Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días para los que están allá en sus casas, los bendigo. Bendigo a todos aquellos que nos van a ver en este video, que nos van a ver en YouTube, en Facebook y que nos ven en directo. Los bendigo. Que el Señor siga derramando bendiciones en sus vidas. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la cruz y la gloria de Dios. Amén. Amén. Para hablar de la cruz, debemos entender que en los tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo religioso para los creyentes, sino un instrumento de ejecución romano. La crucifixión era un método de castigo público, reservado para criminales y rebeldes y considerado extremadamente vergonzoso y doloroso. La cruz, tal como se conoce hoy, no se convirtió en un símbolo central del cristianismo hasta siglos después de Jesús. No era que Jesús andaba con una cruz de palo colgada al cuello. No era que los discípulos de Jesús, después de que Jesús murió, fueron e hicieron una cruz y la pusieron en la sala de su casa. No era que los discípulos de Jesús o los apóstoles de Jesús no empezaron a poner cruces donde quiera que iban, para que representara su fe. La cruz era considerada, como ya les leí y les dije, era considerada un símbolo de tortura, un símbolo de muerte, un símbolo extremadamente vergonzoso y doloroso. No era el símbolo del cristianismo, ni Jesús lo tomó como que de ahí en adelante fuera el símbolo de él. Él murió en la cruz, sí, pero porque él quiso morir allí. Él quiso morir allí, pero no porque todos empezaran a tener una cruz colgada al cuello, ni de oro, ni de plata, ni de madera, ni mucho menos tenerla en la sala de su casa. Escuchen bien lo que es o lo que representaba la cruz, ¿sí? Era reservado para criminales y rebeldes y considerado extremadamente vergonzoso y doloroso. Entonces, con la revelación que el Señor me daba, no veo por qué uno deba tener una cruz en la casa. No veo por qué uno deba tener en su iglesia o en la iglesia a la que preside una cruz detrás de sí. El que murió en la cruz fue Cristo. Y tengan en cuenta que era extremadamente vergonzoso. De tal manera que los discípulos de Jesús, solo uno no murió en un madero. El resto todos fueron asesinados por los mismos que procuraron la crucifixión de Jesús. Pedro dice que fue crucificado en una cruz, pero con la cabeza hacia abajo. Otro fue muerto en una cruz, no, sino en una X. ¿Sí? Todos fueron perseguidos y asesinados, ¿sí?, por seguir a Jesús. Entonces no veo la necesidad de tener una cruz colgada a su cuello o, como hacen los hermanos de la Iglesia Católica, hacerse la señal de la cruz en su pecho, en su cuerpo. No es símbolo de estoy crucificado con Cristo, porque para estar crucificado juntamente con Cristo solamente tienes que morir al pecado. Debes morir al yo. Debes sacrificar la carne para morir con Cristo en la cruz y que tome relevancia la crucifixión de Jesús. Debes morir al pecado, arrepentirse.
morir al pecado, dejar de pecar, arrepentirse de sus pecados y apartarse del mal, no volver a pecar. Hay quienes permiten en su vida todo tipo de situaciones y dicen, sí, yo voy cuando pueda, yo voy cuando quiera, yo voy cuando tenga tiempo, yo voy cuando me lo permitan. Pero independientemente a eso, permiten pecado en su vida. Entonces no están en ninguna cruz, no fueron a ninguna cruz. Cristo fue a la cruz porque era necesario morir allí. No porque simplemente quiso, fue fortuito. De hecho, él ya sabía dónde iba a morir. Él ya sabía cómo iba a morir. Y era necesario que padeciera allí en esa cruz. Pero no era para que en los tiempos de él se hacía eso como se le hacía, era una tortura para los criminales, era vergonzoso. No a todos mataban en la cruz. Eran los peores criminales los que iban allí. Haga de cuenta que en algunos estados de Estados Unidos tienen vigencia la pena de muerte. Unos van a la inyección letal, otros van a los choques eléctricos y así sucesivamente, pero ya no volvieron a ejecutar a criminales en un paredón, como lo hacían en otra época. Y mucho menos, hoy en día se crucifican a cristianos porque sí, no, lo hacen por burlarse del cristianismo. Lo hacen por burlarse de Jesús, porque todavía hay sitios donde cogen a los cristianos y los crucifican, los asesinan así. Pero no lo hacen simplemente para que digan es que va a resucitar mañana o pasado mañana. No, es una forma de burlarse de la fe en Cristo. Pero era necesario que Cristo muriera en la cruz, no para que tú y yo tuviéramos una cruz en la sala. La verdad, no es sano, porque es considerado o era considerado un instrumento de tortura. Era considerado un instrumento de muerte, no para que haya una cruz colgada a nuestro cuello. No hay evidencias de que en la Biblia no hay evidencia de que los apóstoles, después de que Cristo murió y resucitó, le dijera, vayan poniendo una cruz en cada iglesia, vayan poniendo una cruz en cada casa. No hay evidencia de eso. Y mucho menos de que los apóstoles fueran predicando que había que colocar cruces. No hay evidencia que los discípulos de Cristo utilizaran cruces para hablar de Cristo. Nada. Esto vino a suceder siglos después. ¿Sí? Como se conoce hoy en día, la cruz, como se conoce hoy en día, se convirtió en símbolo central del cristianismo hasta siglos después. 3 siglos y casi medio después. ¿Por qué? Porque fue cuando se fundó la Iglesia Católica en el año 320-330 después de Cristo. Entonces se convirtió en el símbolo del cristianismo. Pero no lo era así cuando Cristo vivió. No fue así por lo que Cristo murió. Cristo murió para que tú y yo fuésemos salvos. Amén. Cristo murió para que tú y yo alcanzáramos el perdón. Amén. Cristo murió para que tú y yo aprendiéramos a perdonar. No es que Cristo murió para que todos andáramos con una cruz colgada al cuello, o para que nos tatuáramos una cruz aquí en el pecho, o en el brazo, o en donde sea. No es que Cristo murió para que cada uno tenga una cruz del tamaño de la casa en la sala de su casa. Porque dése cuenta que era un símbolo de tortura, era un símbolo de muerte, era un símbolo vergonzoso y extremadamente doloroso. ¿Quién quiere tener una cruz encima? Nadie. ¿O quién es tan delincuente, tan merecedor de estar en una cruz? O tener un símbolo de muerte y vergüenza encima. Hoy hay cantidades
los hogares, las casas en toda la tierra tienen una cruz en su casa. Si uno va llegando a una finca, lo primero que tienen es una cruz a la entrada. Uno entra a una iglesia, a una congregación, y lo primero que ve es al fondo una cruz. ¿Son altares entonces, altares de tortura? ¿Altares de muerte? ¿Altares de vergüenza? No. Cristo murió allí porque era necesario que venciera en lo más vergonzoso que se hubiesen podido haber inventado. Se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Amén. Murió en la cruz para que tú y yo tuviésemos vida y vida eterna. No murió en la cruz para que cada uno de nosotros se eche una cruz encima, porque el que procuró morir en la cruz para que nosotros fuésemos victoriosos fue Jesús. Es Él. Con tristeza vemos que hay muchos que utilizan la cruz. Con tristeza vemos que las iglesias utilizan la cruz. Con tristeza vemos que muchos se agarran a una cruz para simular una fe que no tienen. No hay certeza que en la Biblia los apóstoles hayan predicado que había que colocar cruces. No hay certeza de eso en la Biblia. Y si alguien lo encuentra, me lo enseña, pero no la hay. Porque hasta ahora nadie ha visto que los apóstoles hayan predicado que había que colocar una cruz en la casa, ni en la de entrada, ni en la puerta. La Biblia enseña que hay que untar los dinteles con la sangre de Cristo, que es la protección de nosotros, no una cruz. La Biblia enseña que es la sangre de Cristo la que guarda nuestra casa, que es la sangre de Cristo la que guarda nuestra vida, que es la sangre de Cristo la que nos redime, la que nos redimió. Es la sangre de Cristo la que da vida eterna, no una cruz. La Biblia no enseña a que todos coloquemos una cruz en su casa. Eso se lo inventaron siglos después, 300 y pico de años después. ¿Sí? Cristo nos enseñó a perdonar. Cristo nos enseñó a practicar el perdón. Cristo nos enseñó a vivir el perdón. Cristo nos enseñó a amar, a que nos amemos los unos a los otros como Él nos enseñó. Amén. Cristo nos enseñó el amor conforme el Padre se lo enseñó a Él. No nos enseñó a que todos vayan a una cruz. Porque la Biblia lo dice, Él murió por nosotros y llevó allí los pecados de la humanidad, las enfermedades de la humanidad, la miseria de la humanidad. La llevó allí y salió vencedor. ¿Qué necesidad tienes tú de tener una cruz? ¿Qué necesidad tienes tú de colgarte una cruz al cuello? ¿Qué necesidad tienes tú de colocar una cruz en la entrada de tu casa? ¿Qué necesidad tienes tú de colocar un altar de tortura, de vergüenza y de muerte en tu casa? Ahora, los más ignorantes o los más engañados tienen una cruz con una imagen de un Cristo. Claro, Cristo murió en la cruz, pero fue bajado de allí el mismo día. Fue bajado de allí y llevado a la tumba donde resucitó al tercer día. Y está vivo. Está vivo. Cristo está vivo. No está en una cruz. Ni está allí donde nosotros, o muchos lo quieren colocar, que es todavía en una cruz. Hay muchos que lo quieren colocar todavía ahí. Quieren simular que está allí. Que el Espíritu Santo tome el control de mi mente, de mi boca y de toda mi voluntad para que no me deje mentir. Pero Cristo está vivo. Amén. Cristo no está en una cruz y nosotros no tenemos que tener una cruz para simular el sacrificio de Cristo, para tener en cuenta el sacrificio de Cristo.
No es como enseñan algunos de que no, es que el santo se coloca para tener en cuenta lo que era, lo que representaba. No. Por eso dice la Escritura que ahora los mandamientos están escritos en nuestros corazones. No es que no necesitemos una Biblia, no es que no necesitemos las Escrituras, pero los mandamientos están escritos en nuestro corazón. Y somos nosotros los que debemos procurar que se haga conforme a la voluntad del Padre. Amén. Es el Padre el que nos ha enviado a Cristo para que muera allí, para salir vencedor, para salir en la gloria de Dios, venciendo allí en la cruz. Porque la Biblia dice que expuso a los demonios allí y anuló los decretos que todos le habíamos dado al enemigo, con autoridad sobre nuestras vidas. Allí fueron anulados esos decretos. Y toda enfermedad fue vencida allí, todo pecado fue llevado allí. Somos nosotros los que acostumbramos entonces a colocar una cruz y simplemente a seguir haciendo lo mismo. Con el solo hecho de poner una cruz ya estamos fallando, porque no la necesitamos. Si bien es cierto que Jesús fue llevado allí para morir por la humanidad, también es cierto que fue bajado, llevado a la tumba donde resucitó. Amén. Eso debemos tenerlo presente. Cristo no se quedó en esa cruz. A Él no lo llevaron a la tumba en la misma cruz. A Él no lo levantaron con la misma cruz. Él no resucitó con la misma cruz. Él resucitó sin la cruz. Murió en la cruz y allí venció. Y dice la Escritura que venció hasta la misma muerte. Porque después de que fue bajado de allí, fue enterrado y resucitó para que tú y yo si tuviéramos vida eterna. Amén. No para que tuviéramos un altar de muerte en nuestras casas. La cruz fue utilizada para la humillación de Jesús, para que su victoria fuese más grande y la gloria de Dios fuese manifestada en las situaciones más terribles. Para eso fue utilizada la cruz. Porque no había una vergüenza más grande que morir en la cruz. No había una bajeza más grande para la persona en ese entonces que fuera llevado a la cruz. Por eso era el mayor acto de humillación que utilizaban contra alguien. Era el acto más doloroso que podían infligirle a una persona. Dice que los brazos se estiraban en promedio 10 centímetros más después de ser colgados de los brazos. Dice que cuando les colocaban esos clavos de alrededor de 5 pulgadas en los pies, procuraban levantarse para poder respirar. Y cuando ya no podían, entonces se dejaban descolgar de los brazos. Y no podían, y terminaban ahogándose, porque el dolor los llevaba a no poder respirar. Los colgaban prácticamente desnudos. Les infligían tanto dolor que no morían desangrados, sino morían del dolor. Yo personalmente conocí la historia de alguien que se inyectó se aplicó una inyección en una nalga y se le enquistó, y ese varón duró unos días sufriendo, y de la fuerza que hacía, del dolor que sentía del quiste en la nalga, se le reventó una vena aquí en el cuello y murió desangrado. Entonces, imagínense ustedes, si eso sentía ese varón acostado en una cama por el dolor del quiste de una inyección, imagínense lo que podían sentir crucificados. Fácil no era. Por eso dice que era extremadamente doloroso. Era tal vez la mayor de las torturas. Y por eso Cristo fue allí. Porque fue necesario que fuese así. Hoy
En este servicio el Señor me ha hablado y me ha dado una palabra para 2 personas en Estados Unidos. Necesito que si esta palabra llegan a ellos, confío en que en la voluntad del Señor llegue. A Ana Maldonado le digo, llegue a su casa, llegue junto a su esposo conforme el hijo pródigo llegó a la casa del padre arrepentido y pidiendo perdón y colocándose a cuenta con Dios. Vuelva a su casa donde Dios la puso y con el esposo que Dios le dio. Y a ti, Guillermo Maldonado, te digo, el Señor Jesucristo nos enseñó, Padre, perdona nuestras deudas como yo perdono a nuestros deudores, porque si no, y continuó diciendo, si no perdonas, nuestro Padre que está en los cielos tampoco te perdona. Hoy el Señor te llama a perdonar a tu esposa, a perdonar a los que te hirieron y a restaurar tu hogar y tu ministerio para que tu ministerio sea grande conforme Dios te lo ha mostrado. Necesitas perdonar a tu esposa y reconstruir tu hogar y tu ministerio en el nombre poderoso de Jesús. Hoy el Señor te habla esas palabras. Espero que llegue a oídos de los que debe llegar. Amén. Amén. Colosenses 2, 8 al 14. Dice, Colosenses 2, 8 al 14. Amén. Si lo tienen, díganme amén. Colosenses 2. Está antes de Tesalonicenses y después de Filipenses. Amén. Amén. Es un libro grande, pequeño, por eso casi no se encuentra. Pero en el celular se encuentra. Amén. Amén. Claro, si no están mandando mensajes o chateando. Amén. Amén. Dígame amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Resalte esa palabra, y huecas sutilezas, porque los engaños del enemigo vienen de la manera más sutil que nos podemos imaginar. Amén. 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 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Por qué les estoy hablando de la cruz? Por esto. Y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Amén. Miren lo que les estoy hablando. Todo lo que les estoy hablando está encerrado en estos versículos de la Biblia. Dice que siendo sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Ve que no necesitamos la cruz?
porque ya nos fue todo hecho. Ve que no necesitamos la cruz porque ya Jesús lo hizo todo. Nosotros solamente necesitamos creer, confiar y declarar la gloria de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo único que necesitamos. No necesitamos más. La gloria de Dios. Les dije que íbamos a hablar de la cruz y la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Cómo encontramos la gloria de Dios? En Jesús. Amén. La gloria de Dios está en lo que Jesús ganó allí en la cruz, en la vida de Jesús y en lo que Jesús hizo para que tú y yo fuésemos salvos. Esa es la gloria de Dios, la vida de Jesús, el actuar de Jesús, el sacrificio de Jesús, la victoria de Jesús, a quien venció Jesús fue por gracias a la gloria de Dios, porque Él es la gloria de Dios. Amén. Salmos 96:3. Si quieren no lo busque, yo se lo leo. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Amén. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Hoy todos proclamamos como nuestro Salvador y mostramos sus maravillas en Jesús. Amén. Jesús es la gloria de Dios. Mostramos y proclamamos a Jesús. Predicamos a Jesús. Hablamos de Jesús. Mostramos sus maravillas. Mostramos su victoria, su sacrificio. Mostramos su vida. Mostramos lo que hizo por nosotros. Su obediencia. Mostramos el amor que le profesó al Padre en la obediencia hasta ir allá a la cruz para morir por cada uno de nosotros. Esa es la gloria del Padre. Jesús es la gloria del Padre, porque por Él fue todo hecho. Amén. Y para Él fue todo hecho. Por Él y para Él. Nos han hablado de la gloria, pero ¿qué es la gloria? Es Jesús. Porque Jesús cumplió todo lo que el Padre nos prometió. Nos lo envió, se sacrificó. Tú y yo somos salvos por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, por el sacrificio de Jesús. Debemos proclamar la gloria de Dios. ¿Y qué proclamamos? A Jesús. ¿A quién proclamamos? La vida de Jesús. A Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que proclamamos. No proclamamos a otro que haya vivido. No proclamamos un Dios falso. No proclamamos un Dios de madera, de yeso, o de bronce o de oro. No, proclamamos a Jesús, que se hizo carne entre nosotros para mostrar la gloria de Dios, para mostrar su gloria, porque venció en la cruz. Esa es la gloria de Dios. Amén. Filipenses 2, 10, 11. Filipenses, ahí donde estaban ahorita, ahí está. Filipenses 2, 10, 11. Dice, amén. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aquí lo dice. Para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Toda rodilla se dobla ante Él, porque a Él le fue dada toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra. Para gloria de Dios Padre. La gloria del Padre está puesta en Jesús. Él es la gloria. No puede haber gloria en otro sino en el nombre de Jesús. No puede haber victoria sino en el nombre de Jesús. Amén. No puede haber poder sino en el nombre de Jesús. Amén. No puede haber salvación sino en el nombre de Jesús. No puede haber conocer al Padre sino a través de Jesús. Amén. No puede haber salvación sino a través de Jesús.
por Él y en Él. Nosotros hemos sido llamados por su ejemplo, por su vida, por su testimonio, por el amor, por su obediencia. Cuando estaba allí la mujer adúltera, simplemente llegaron los que lo iban a apedrear y le dijo: todo aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. No les enseñó a que soportaran y aguantaran el pecado. No les enseñó simplemente que dijeran: hay que soportar y hay que dejar que cada quien haga lo que quiera. No, les enseñó fue a que todos debemos perdonar. No hay nadie en esta tierra, no hay una sola persona sobre la faz de la tierra que niegue el perdón a alguien y pueda recibir el perdón de Dios. Porque Cristo dijo: perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado. Y continuó diciendo: porque si vosotros no perdonáis, el Padre que está en los cielos tampoco los perdona. Amén. Así que no te creas con derecho. Nadie se puede creer con el derecho a negarle el perdón a otro y esperar que el Padre lo perdone. Amén. Eso es como tomarte un veneno o tomarse uno un veneno y esperar que otro se muera. Sí, porque negarle el perdón a otro es odiarlo sin necesidad. Es mentira que el Padre nos acepta tal cual como somos. No, el Señor Jesucristo nos enseñó también, dijo: deja tu pecado y apártate de él. Deja tu pecado y sígueme. Deja tu pecado y ven conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no dijo: todos entrarán con pecado sin pecado. No, digo: aquel que sea hallado justo entrará conmigo. Aquel que venga perdonando a los demás será perdonado. ¿Y qué mayor justicia que conceder el perdón a aquel que te ha herido? ¿Qué mayor justicia que aquel que perdona al que te ha ofendido? ¿Qué mayor justicia que aquel que perdona al que lo ha herido? Cristo, en medio de la agonía de la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay muchos que hablan contra ti, te critican, te insultan, procuran el mal contra ti, pero no saben lo que hacen. Perdónalos y pídele al Padre que los perdone. Aprendamos a perdonar. Es la mayor de las glorias. Es la gloria de Dios conceder el perdón, porque eso fue lo que vino a enseñarnos la gloria de Dios, a perdonar. Dios es la gloria de Dios hecha carne. Cristo es la gloria de Dios hecha carne. Cristo es el amor de Dios hecho carne. Amén. Cristo es el amor de Dios hecho carne. Y para eso vino, para mostrarnos al Padre y enseñarnos al Padre. Enseñarnos cómo comportarnos. Porque nos enseñó que aún siendo carne podemos estar bien y ser hallados justos y sin pecado delante del Padre. Pero no podemos decir que amamos a Dios y odiamos a nuestro hermano. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos y no perdonamos a nuestro hermano. Hay de aquel que se crea con más derechos que el mismo Dios, a pretender que le puede negar el perdón a otro, simplemente por orgullo y por altivez. Recuerden que el enemigo, antes de ser diablo, fue ángel. Antes de ser desobediente, era obediente. Solamente un momento de descuido, un momento de altivez lo llevó a la desobediencia. Y por eso, por cuanto conocía la verdad, no le fue perdonada su falta. Y si él, óigame bien, y si el enemigo pudo engañar a la tercera parte de los ángeles, que no son poquitos, ¿cuánto más a una humanidad que se niega a perdonar? Amén. Por eso las palabras
a Guillermo y Ana Maldonado, porque necesitan unirse y perdonarse nuevamente para que su ministerio sea más grande, para que su ministerio muestre la gloria de Dios. Amén. Si la ha mostrado hasta hoy, la mostrará mayormente. Así es. Y así se hará. Amén. Los apóstoles o los discípulos de Jesús fueron llamados apóstoles después, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando predicaban como apóstoles cuando el Espíritu Santo así se lo ordenaba. Profetizaban cuando el Espíritu Santo los llevaba a profetizar. Predicaban como evangelistas cuando el Espíritu Santo a eso los llevaba. Eran maestros cuando el Espíritu Santo les concedía el honor de enseñar lo que se les enseñaba en el reino. Y eran pastores cuando el Espíritu Santo los llevaba a cumplir la palabra de que Cristo le dio a Pedro cuando le dijo: pastorea el rebaño, pastorea mis ovejas. Hoy, ¿qué debemos buscar? La llenura del Espíritu Santo, para que asimismo podamos fluir en la gloria de Dios, en el nombre de Cristo, y por la unción del Espíritu Santo movernos en los ministerios del Hijo de Dios, en la palabra del Hijo de Dios, en la Escritura y en el Evangelio del Reino. Está escrito que todo aquel que es obediente hará cosas mayores que Cristo. Amén. Por eso nosotros hoy debemos procurar hacer lo que Cristo nos enseñó. Por eso Él no enseñó a que debíamos cargar una cruz o colocar cruces. Porque cuando veía una cruz y sabía para qué se utilizaban, de sus ojos salían lágrimas de dolor, de tristeza de ver cuántos colgaban allá por todas las fechorías que hacían. Muestra de eso es que Él prefirió morir Él en lugar de Barrabás. Prefirió que lo soltaran porque era necesario que Él padeciera. No te cuelgues una cruz, no te pongas una cruz, no te eches encima una cruz que ya no necesitas hacerlo. Cristo ya lo hizo por ti. Amén. Y Dios el Padre, el creador de los cielos y la tierra, aquel que lo envió para que en la cruz fuese llevado las enfermedades de la humanidad, hoy te declara sano. Amén. Hoy te declara libre. Hoy te declara restaurado. Amén. Hoy te declara justo, porque ha perdonado tus faltas. Aquel que esté todavía atado a algún vicio o alguna situación de este mundo, hoy es libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Solo necesitas creer, solo necesitas recibir la palabra, porque hay quienes ni siquiera por amor a su descendencia reciben una palabra. Hay quienes ni siquiera por amor a sí mismos reciben una palabra. Recibe la palabra, recíbela para que el Señor obre en tu vida. Amén. Recíbela para que el Señor tenga misericordia de ti. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén. Jehová nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Amén. Que todos los días te alcance y bendiga tu casa, tu alacena, tu economía. Sea el padre que no tienes, el esposo que no tienes, el proveedor que no tienes y el sanador que necesitas. Amén. Hoy, Padre, Hijo y Espíritu Santo moren en tu vida, en tu casa y en tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo. Amén, amén y amén. Amén.